Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero que os quiero comentar hoy es sobre Backpack. Ya sabéis que tenéis ahí un link de referidos para el que quiera abrirse cuenta en Backpack. Y en los préstamos podéis prestar dinero que no tengáis utilizando y os dan un 3,92%. Incluso puede llegar a ser un 6,97% si cumplís ciertos requisitos, o sea, gente que tenga mucho dinero y haga muchas operaciones, pues va subiendo en el nivel VIP y con eso se puede alcanzar incluso hasta un 6,92%. Pero de base un 3,92% no está nada mal para los dólares. Así que bueno, pues os animo a que le echéis un ojo por si os interesa. Y ya os digo, el que no tenga cuenta en Backpack, tenéis ahí un link de referidos para abriros cuenta si queréis, ¿vale? Bien, dicho esto, ya vamos con el mercado. Estamos rebotando hoy, hemos estado por encima de 77.000, ahora estamos 76.982. Bastante bien el comportamiento de Bitcoin. Ha aguantado el tipo, yo diría que bastante bien después de la caída que hubo ayer en la bolsa. Tuvimos un movimiento a la baja bastante fuerte en el SP 500 durante el día, volviendo a la vela del día anterior, incluso la del viernes pasado. Rebotó al cierre un poco y ahora estamos pues prácticamente repitiendo con un más 0,07% en los futuros, pero con el petróleo subiendo otra vez. Y esto es lo que tenemos frenando el mercado, la subida del petróleo, 107,59, eh, casi subida ininterrumpida desde que estuvo en los 89, como veis ahí. Y, y como digo, es lo que está frenando un poco el avance del mercado, que aún así sigue positivo. Ya habéis visto la bolsa que apenas ha corregido un poco un día y parece que quiere subir otra vez, ¿no? Estamos pendientes de lo que decida la Reserva Federal sobre los tipos de interés que probablemente se mantendrán, así que no creo que haya mucho movimiento por esa parte. Pero como digo, Bitcoin comportándose bastante bien teniendo en cuenta todo este contexto, ¿no? Y parece que simplemente pues, ha hecho un pequeño pullback a la zona de la línea de tendencia. Puede que con lo que haya caído ayer y antes de ayer ya sea ese pullback completo, o puede que todavía le quede una caída adicional hasta los 74.900, pero en todo caso está preparando el terreno para el ataque nuevamente a los 78.738. Fracasó en el primer intento, estuvo ahí varios días cerca, a punto de superarlo, no lo consiguió. Ha cogido un poco de aire, ha cogido un poco de impulso y en los próximos días pues seguramente volverá a acercarse a esa zona para muy probablemente ya para el domingo o para la semana que viene lo vuelva a intentar. Estamos en miércoles, podría intentarlo todavía en lo que queda de semana, pero para eso el mercado se tendría que poner muy positivo y no parece que sea un escenario tan probable, ¿no? Lo más probable es que lo dejemos ya para la semana que viene, ese nuevo intento por atacar esa línea de resistencia de los 78.738 que le está costando, ¿no? Le está costando, pero bueno, es normal también. Venimos de una situación complicada en la que la gente pues está bastante eh, ausente, digamos, del mercado de criptomonedas. Eh, no hay prácticamente nada de interés. Como hemos dicho en vídeos anteriores, la mayoría de los que están en corto y eso pues es gasolina para subir, pero que cuesta mucho cambiar esa mentalidad del mercado, ¿no? Bien, como ya hemos visto, tenemos aquí el peligro en el precio del petróleo. Cuando se dé la vuelta al precio del petróleo podemos tener un salto al alza importante. Es posible que coincida justo la ruptura de esta zona de 78.738 con una bajada importante del petróleo. Y por lo demás, pues no hay mucho más que añadir. Vamos a ver los diferentes gráficos en diferentes temporalidades. Estamos terminando el mes, por cierto, un mes muy positivo, como veis aquí. Así que bueno, serán importantes también los siguientes días cuando iniciemos el mes siguiente, porque normalmente suele haber bastante movimiento a final de mes y a principio de mes, el último día y el primer día, así que veremos a ver qué pasa. La semana, pues una vela de consolidación después de la ruptura en gráfico semanal, como veis aquí y incluso con opciones de que esta semana no perdamos nada. Es decir, es posible que de aquí al domingo terminemos en positivo la semana, aunque no rompamos la resistencia, pero es muy probable que ocurra eso.
Gráfico diario, pues eso, consolidando por encima de la línea de tendencia, y el gráfico horario, pues estuvo apoyándose ayer durante casi todo el día en esta línea azul. En algún momento se metió por debajo, pero rápidamente ha recuperado, se ha vuelto a apoyar y ha vuelto a salir arriba. Y está haciendo una figura aquí de hombro, cabeza, hombro invertido, que veremos a ver si se confirma, porque en gráficos menores, en gráficos que no son diarios, las probabilidades de estas figuras y de que se completen correctamente y de que efectivamente luego nos lleve el precio al alza son mucho menores que en un gráfico diario, ¿vale? En un gráfico diario no hay 100% garantías, incluso aunque la formación se termine de completar, de que vaya a subir, nunca hay 100% garantías. Ya lo vimos con el doble suelo que se estaba haciendo a principio de año, que finalmente, aunque rompió al alza, pues no se confirmó. Es decir, si incluso en el diario hay un porcentaje de figuras que no se cumplen, incluso después de romper la resistencia, pues en este que todavía ni la ha roto, pues ya veremos a ver si lo cumple, pero en principio podría estar haciendo eso, y si lo hace, y si finalmente es de las figuras que se comporta bien en gráficos menores, pues podríamos verlo esta tarde en la zona de los 78.400. Veremos a ver. Vamos a pasar a mirar un poquito las altcoins ya de pasada. Tenemos a la dominancia subiendo un poco al 60,47. Buen comportamiento de la dominancia de Bitcoin. Eso nos habla de mercado más sano. Tenemos a Cardano, perdón, a AVE, que ha rebotado estos últimos días un poco, pero vuelve a ir un poco hacia atrás. Cardano repitiendo también en la parte baja del gráfico. Fijaros qué tendencia bajista llevan. Tremenda todas las altcoins. Normalmente tenemos el gráfico puesto en menos temporalidad y no somos conscientes del descalabro que se pegan las altcoins contra Bitcoin, que luego hay que sumarle la caída de Bitcoin contra el dólar, para ver la caída realmente en dólares que han tenido, ¿no? Pues Cardano, por ejemplo, ha pasado de estar a $1 a estar a 0,25, ¿vale? Es una caída brutal. BGB subiendo un poco, ya parece que está haciendo suelo o lo está queriendo formar. No podemos confirmarlo todavía hasta que no empiece a hacer alguna figura de cambio o algún movimiento de máximos crecientes. BNB ya ha superado la línea, ayer la línea bajista acelerada, pero estamos simplemente recuperando un poquito el terreno perdido hacia la línea de tendencia principal. Hasta que no supere la línea de tendencia principal no hay mucho que hacer tampoco. O sea, sí que puede recuperar hasta esta zona de los 0,00853, pero más allá de ahí debería romper la línea bajista si quiere continuar subiendo, o si no, seguiría estando bajista contra Bitcoin de momento. Ethereum recuperando un 0,74%, parece que se endereza un poco, aunque ya hemos visto que eh, tampoco termina de subir con respecto a Bitcoin, ni mucho menos, ¿no? Simplemente pues tiene un comportamiento mejor que otras altcoins, pero no le da para mucho más tampoco, ¿vale? Por cierto, hay una votación en MicroStrategy para ver si pagan los dividendos de STRC quincenalmente, con lo cual le permitiría recaudar mucho más rápido dinero para seguir comprando Bitcoin. Es decir, podría acelerar las compras de Bitcoin. MicroStrategy con esa estrategia de pagar los dividendos quincenales en vez de mensuales. ¿Vale? Si tuviese problemas para pagar, evidentemente no querría pagar cada menos tiempo. ¿Vale? Lo digo también para la gente que dice, no, qué problemas luego para pagar el dinero ese. Bueno, esos problemas se solucionarán en el futuro cuando con el precio de Bitcoin en 100.000 o en 120.000 o en 150.000 dentro de unos años, sean capaces de sacarle solamente una pequeña rentabilidad del 2% a todo ese dinero. Y es fácil, ya lo he comentado, es facilísimo. Solo necesitan la aprobación regulatoria, que por eso yo creo que todavía no lo están haciendo. Podrían estarlo haciendo con opciones, pero es más complicado. O sea, tendrías que tener ahí una persona especializada o varias personas especializadas y hacerlo con mucho cuidado para que no te esas opciones no te, digamos, obliguen a liquidar los Bitcoin, que tampoco sería un descalabro ni mucho menos, porque si tú vendes opciones de venta, eh, no, perdón, vendes opciones de compra, tú te ingresas la prima y estás obligado a vendérselas al otro cliente al precio que has pactado, pero el precio que pactas evidentemente es por encima del precio que está. Entonces sería tremendo porque
alguien te los tendría que comprar además, con lo cual eh, no estarías influyendo tampoco en el precio del mercado. Alguien se haría con todas esas monedas. Entonces no lo están haciendo, yo creo que por esa complicación de estar ahí controlando todo eso. Pero en el futuro será muy fácil sacarle rentabilidad a los Bitcoin. Y cuanto más suba Bitcoin, más fácil sacar rentabilidad para pagar esos intereses, ¿no? De STRC. ¿Por qué? Pues porque cuando se apruebe la regulación de criptomonedas, se van a aceptar los Bitcoin como colateral para cualquier préstamo. Entonces, es muy sencillo. Es sencillísimo. Imagínate que tienes los Bitcoin a 150.000 y tienes 1 millón de Bitcoins. Pones esos Bitcoin de garantía en un banco, le pides que te dé el equivalente en dólares a lo que valen, o sea, 1 a 1, coges esos dólares, los metes en bonos del tesoro, letras del tesoro a 5 días, que es lo que hace Tether, y son un montón de millones al año, que no solo pagas los intereses de ese TCR, sino que tienes beneficios incluso. Y puedes repartir dividendo a los accionistas. Lo que pasa es que la gente está mirando solo el corto plazo. La gente está mirando que ahora mismo no le sacas ninguna rentabilidad a los Bitcoin. Es que Bitcoin, claro, no es una empresa, no tiene beneficios. Pero cuando tú lo puedas prestar esos... O sea, cuando tú los puedes dejar depositados y que te presten el dinero y con ese dinero sacarle solamente un 2% con letras del tesoro, algo seguro, lo más seguro que hay, a corto plazo además, a 5 días, pues es que es brutal, es lo que hace Tether. Dinero fácil, sin hacer prácticamente nada. Y cuanto más grande sea el valor de los Bitcoin, más dinero puedes coger en letras para sacarle esa rentabilidad. Imagínate, a 150.000, 1 millón de Bitcoins. La cantidad de dinero que es, y le sacas un 2% a eso y pagas los intereses de sobra. Y cuando suba a 300.000 dentro de 8 años o lo que sea, pues el doble le sacas en dólares. El doble. Sacando el mismo 2% en letras. Y alguno dirá, no, pero si con la volatilidad, si dejas los Bitcoin prestados en un banco y te dan el dinero y lo tienes que devolver si baja un 50%, da igual, si tienes letras a 5 días. Cuando ventan las letras, pues en vez de coger prestado X, coges 0,8X, un 80% de lo que tenías y sigues haciendo la jugada. Sacarás menos, evidentemente, durante un tiempo, pero aún así, como el precio va a seguir subiendo, siempre con un pequeño porcentaje que le saques a ese precio, ya está. Estos precios a los que está comprado MicroStrategy dentro de unos años no se volverán a ver nunca más. Igual que los 30.000 no se van a volver a ver nunca más, los 70 y algo mil que está comprado de media MicroStrategy llegará un momento dentro de 4, 5, 6 años que no se van a volver a ver. Entonces siempre va a sacarle una rentabilidad suficiente como para pagar los intereses de las STRC e incluso le va a sobrar, ¿vale? ¿Qué más? Me quedaba aquí, Solana. Solana también, pues como veis, en tendencia bajista desde hace mucho tiempo, no termina de darle la vuelta. Parece que en esta zona pues sí han encontrado un poco suelo casi todas, pero no terminan de reaccionar, están esperando a Bitcoin. Tron también pues ha perdido la línea alcista, así que también está en una situación un poquito complicada. XRP pues ahora mismo casi repitiendo, está por debajo de los mínimos anteriores, también ha ido cayendo durante todo este tiempo, como veis ahí. Y ZK es un 1,38% abajo. Bueno, creo que aquí hay una especulación importante en ZK porque lo que hablábamos ayer de ese hard fork que va a hacer Bitcoin, una de las cadenas laterales va a tener que ver con una de las cadenas laterales que van a sacar en esa nueva bifurcación de Bitcoin. Tiene algo que ver con ZKs. Entonces, claro, por eso está esta especulación aquí en ZKs. Pero bueno, como digo, lo que os comenté ayer del hard fork es una locura más de pues, una persona que piensa sacar beneficio de ello y que, ya digo, nos van a inundar con marketing, publicidad y que todo lo bonito que es quitarle los bitcoins a Satoshi para que no nos los quiten los ordenadores cuánticos, nos querrán meter esa idea en la cabeza, cuando hay
cuando habrá soluciones para eso, seguramente en la cadena principal, y no se necesita ir a hacer otra cadena, ni mucho menos, y menos quitar bitcoins de billeteras, porque entonces si abres esa puerta, pues en el futuro puedes decir, no, pues ahora quitamos los de estos otros, que son un país que no nos cae bien, le vamos a quitar los bitcoins que tiene. Pues no tiene ni seriedad desde el minuto cero, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más. Y nada, dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 77.134. Como digo, la jornada de hoy nos puede deparar una buena sorpresa, teniendo en cuenta que en el gráfico horario estamos haciendo una figura de hombro cabeza hombro invertido. Vamos a ver si se cumple. Esta semana no espero ya en lo que queda que seamos capaces de superar los 78.738, salvo si es el domingo a última hora. Si es el domingo, sí, podría ocurrir. Pero en lo que nos queda de semana laborable, es decir, hoy, miércoles, mañana, jueves y viernes, no creo que vayamos a superar ya los 78.738. Podemos volverlo a tocar, podemos amagar con subir un poco por encima con las mechas como hemos hecho en 2 días ya. Pero lo que es superar y cerrar por encima, creo que hasta mínimo el domingo o si no la semana que viene, no creo que lo consigamos. El precio tiene que consolidar un poco por aquí, las bolsas tienen que consolidar un poco también por donde están. Y hasta que no logren una estabilidad en esta zona y veamos, por ejemplo, una caída en el precio del petróleo, pues no veremos ese escape al alza por la zona esa de los 78.738. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.